Mira, yo como propósito de vida he definido algo que es ayudar a que las personas expandan y conecten con su poder interior. Uno de esos vehículos han sido las inversiones, pues creo que es un lugar donde se requiere mucho trabajo de mentalidad y de emocionalidad. Para mí, cuando hablo de mentalidad en el tema de las inversiones, la mentalidad lo es todo. Cuando tú simplemente has escuchado de inversiones o incluso has podido haber hecho una inversión sin estrategia, puede que tarde que temprano, por más de que sea en inversiones inmobiliarias como en otros mercados, pues te estrelles y digas, siento que perdí el tiempo, el dinero, la energía. Las inversiones no es un acto solo de poner dinero a esperar que rente. Yo veo las inversiones como un acto de amor propio. Y si tú desperdicias ese dinero o lo mal inviertes, pues estás yendo en contravía de ti mismo, de lo que has construido. Uno puede tener algo de conocimiento, se le presenta la oportunidad, se la pasan por acá por el frente y empieza ese, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que...? Hay un juego detrás. Hay que hacer un trabajo bueno de conseguir un buen mentor, porque si no, pues si vas a esperar a tener el conocimiento adecuado y volverte el experto en Bitcoin, en bienes raíces, pues van a pasar 5 o 6 años y no has hecho una inversión. Las inversiones es un acto en el que estás tratando de multiplicar tu energía a lo largo del tiempo. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Inversiones Inteligentes con Bienes Raíces. Hoy tenemos un invitado de lujo, a Richie, que nos va a estar hablando sobre el concepto de la mentalidad y por qué es tan importante en el momento de tomar decisiones de inversión. Así que Richie, bienvenido, qué gusto tenerte por acá y bienvenido a nuestro podcast. Bueno, el gusto es mío. Realmente que tenía muchas ganas de poder compartir este espacio contigo y ahora de poder compartir experiencia y conocimiento con todos los que nos van a ver. Súper. Bueno, Richie, cuéntanos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas, cuál es tu pasión, qué es eso por lo que vives, por lo que te despiertas todos los días y cómo también estás impactando a miles de inversionistas en el sector, en todo el mercado en ese momento. Bien. Mira, yo como propósito de vida he definido algo que es ayudar a que las personas expandan y conecten con su poder interior. Sin embargo, pragmáticamente hablando, pues eso se puede llevar a diferentes vehículos. Uno de esos vehículos han sido las inversiones con cripto, especialmente en mi caso. Y pues creo que es un lugar donde se requiere mucho trabajo de mentalidad y de emocionalidad y de tener clara una estrategia. Igual pues que en las inversiones inmobiliarias, pero pues cada una tiene como sus puntos diferentes. Otro vehículo en lo que lo hago es los lanzamientos digitales, tanto para mí como para personas a las que guío y ayudo para que puedan crecer sus negocios de forma digital. Y pues últimamente, ahorita veníamos hablando de eso, he incursionado en el mundo de las artes marciales como un proceso de empoderamiento personal por unas, llamémosla, inseguridades y estancamientos que estaba sintiendo conmigo mismo. Y ahora parte de ese proceso, pues he querido también buscar la manera de compartirlos con otros a través de historias y experiencias de vida. Entonces, y ya, compartir con amigos como tú. Súper, qué chévere, qué chévere. Y algunas personas se estarán preguntando pues, por qué vamos a hablar de mentalidad y por qué la mentalidad es tan importante. Para mí, cuando hablo de mentalidad en el tema de las inversiones, la mentalidad lo es todo. Y nosotros, como lo enseñamos en nuestra comunidad, nosotros siempre hablamos de la fórmula del éxito en las inversiones en bienes raíces. Y dentro de esa fórmula nosotros hablamos de la M de mentalidad, le sumamos conocimiento, o sea, M de mentalidad más C de conocimiento más O de oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que traer en nuestra mentalidad, tener conocimiento de qué estamos haciendo, tomarnos el tiempo de estudiar, de conocer, de entender los fundamentos, los conceptos de lo que hay detrás de cada inversión. Y por último está acceder a las oportunidades, porque si falta alguno de estos tres elementos, pues finalmente no se va a poder hacer de una manera adecuada la inversión y no vamos a tener éxito, que al final es lo que queremos. Entonces, ¿por qué tú consideras que es importante la mentalidad en el momento, ya sea de invertir en criptos, en bienes raíces, en bolsa, en fin, todas estas cosas? Y yo creo que particularmente para criptos o para trading, creo que se necesita tener una voluntad todavía más férrea, más de acero, porque normalmente cuando hablamos de bienes raíces, uno con bienes raíces normalmente va muy a la fija. O sea, eso sí o sí normalmente sube de precio, a no ser que la hayamos embarrado
y por falta de conocimiento hayamos cometido un error garrafal y claro, ahí posiblemente no la pueden cobrar. Pero normalmente se puede considerar que los bienes raíces son una forma más estable, de pronto no con las rentabilidades y las volatilidades que tienen los otros modelos, pero sí de pronto para la gente es más común, está más familiarizada con las inversiones en bienes raíces. Entonces creo yo, me imagino que para criptos y otro tipo de inversiones, de vehículos de inversión, pues ahí sí que hay que tener una mentalidad de hierro. Cuéntanos en general por qué es importante el tema de la mentalidad y qué estrategias o recomendaciones le harías a las personas que sienten temor, que sienten que no dan el siguiente paso y realmente no logran batallar o trabajar de manera adecuada la mentalidad. Bien, pues lo primero es porque las personas normalmente piensan en que creen saber la verdad acerca de un tema en específico, pero realmente pues lo que tienen son ideas que pueden no ser ciertas, que llamamos como creencias, pueden tener sesgos o pueden estar viviendo sobre una falacia, ¿sí? Entonces, cuando tú simplemente has escuchado de inversiones o te han hablado de invertir o incluso has podido haber hecho una inversión, pero desde un lugar que no es el correcto, sin estrategia o sin las creencias adecuadas o sin el método adecuado o sin la comunidad adecuada, pues entonces puede que tarde que temprano, por más de que sea en inversiones inmobiliarias como en otros mercados, pues en el mediano o largo plazo, pues te estrelles y digas, siento que perdí el tiempo, el dinero, pues la energía y como que esto no es para mí. Entonces, lo primero es comenzar a entender que hay un mindset y el mindset no es como simplemente una idea, sino es la suma de las ideas, es la programación completa que puede tener una persona que comienza a invertir con éxito. Definamos éxito en inversiones, pues como que la inversión que hagas genere pues ganancia en el futuro, sí, ¿no? Rentabilidad o ganancia en el futuro o pues valorización, ¿ya? Entonces, no es solo una forma de pensar, sino es el sistema de pensamientos que interactúan entre sí, que te llevan a tomar decisiones para que por más de que a veces haya algunas decisiones equivocadas, porque eso hay que entenderlo, hay que tener la mentalidad dispuesta a veces equivocarse, pero a pesar de que haya decisiones equivocadas, en la suma de todos los resultados, pues des positivo, ¿sí? Entonces, primero, yo creo que entender que las inversiones no es un acto solo de poner dinero a esperar que rente, sino es un acto incluso de amor propio en el que estás protegiendo y en el que estás tratando de multiplicar tu energía a lo largo del tiempo. Sí. Porque esa es una realidad. ¿De dónde vas a poner el dinero? Seguramente lo que has ahorrado o pues de lo que te prestan o de lo que logras levantar y, pues con inversionistas. Pero pues al final eso es energía que tú pones y si tú desperdicias ese dinero o lo malinviertes o lo apuestas, digámoslo, a la maldita sea, pues estás yendo en contravía de ti mismo, de ti misma, de lo que has construido. Entonces yo creo que yo veo las inversiones como cuando uno las busca hacer de la manera correcta, incluso como un acto de amor propio. Súper, súper. Yo también pienso y le cuento o comparto con esos inversionistas que una forma de vencer esos miedos, de mejorar nuestra mentalidad, también es el conocimiento, porque es que muchas veces esa falta de conocimiento, esa ignorancia o desconocimiento de unos conceptos, de unos fundamentos, o ver cómo ha sido la evolución, por ejemplo, de algunos datos en el tema de criptos, de Bitcoin, todos estos temas, y también de propiedad raíz, cuando uno mira como tendencias, evoluciones, y uno dice, ven, eso eventualmente cae un poquito, pero después vuelve a subir y se recupera, y hay ciclos económicos y todo eso, pero cuando uno es consciente de eso, y tiene ese conocimiento, pues uno va eliminando esos temores, y esas cosas que lo paralizan a uno en el momento de tener la decisión, porque también muchas veces uno puede tener algo de conocimiento, se le presenta la oportunidad, se la pasan por acá por el frente y empieza ese, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que...? Y no me voy llenando de dudas y muchas veces de argumentos de razones por las que no debería hacer esa inversión. Entonces, creo yo que el tema del conocimiento es vital, es fundamental, porque a la medida que yo tengo más dominio de un tema, me pongo a estudiar criptos, me pongo a estudiar bienes raíces, me pongo a estudiar bolsa, trading, en fin, pues voy a tener capacidad de batallar contra esas dudas
llenarme de fundamentales, de argumentos que me digan, ve, sabes que el paso que voy a dar está dentro de lo lógico y si nada extraordinario pasa, pues haría sentido hacer esta inversión. Creo que estás tocando un punto que es clave y dentro de ese conocimiento lo uniría también como a ese autoconocimiento, porque si uno logra tener el conocimiento técnico, pero logra también entender cuáles son los vacíos o los sesgos, en este caso sobre inversión o sobre dinero, que uno tiene, pues entonces logra entender en cómo coger ese conocimiento pragmático y técnico o específico y llenar esos puntos en los que uno puede no estar viendo o puede estar viendo mal o puede de pronto tener como un punto ciego, ¿sí? Por ejemplo, se habla mucho del miedo a quedarse por fuera y es una estrategia de marketing brutal, claro, que pues tú y yo hemos usado y las constructoras utilizan y en general se utiliza mucho, pero cuando uno toma decisión por no quedarse por fuera, aunque sea una gran oportunidad, hay veces también puede caer en una mala oportunidad. Entonces, ¿cuál es el punto? No utilizar ese sesgo para vender o para crear un proyecto. No. El punto es, uno, como inversionista, entender que hay un juego detrás y si uno es propenso a caer en esos sesgos, por ejemplo, a mí me pasa mucho tú me invitaste hoy y yo cómo voy a quedar por fuera del podcast, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, si uno sabe que es propenso a caer en ese tipo de sesgos, entonces saber cuál es la información racional y técnica que necesita para mitigar ese vacío. Entonces existe, pues uno podría buscar ahí lista de sesgos, hay muchos, está por ejemplo el sesgo del coste hundido, y es cuando uno está en una inversión o en un proyecto y ha invertido tiempo, energía, dinero y de pronto hay veces toca cortar una parte de la inversión o toca pues hacer el proyecto más pequeño o más grande, bueno, diferente, y uno dice, bueno, pero si ya hemos invertido tanto tiempo, ¿cómo vamos ahora a perder un poco para luego avanzar? Bueno, hay veces es mejor perder un poco que perderlo todo. Claro. Pero si uno sabe, a través del autoconocimiento, que es propenso al sesgo del coste hundido, pues entonces dice, quizás sea mejor parar en este momento y continuar después. O mejor es parar esta inversión para no perder mucho más adelante y perder un poquito ahora para luego entonces sacar una ganancia a futuro. Entonces yo creo que esa unión entre tener ese conocimiento propio de mis vacíos o mis faltas o mis puntos ciegos o mis puntos de no verdad, que son sesgos, y el conocimiento práctico, pues permite justamente como alinearse con tomar decisiones cada vez más acertadas y más racionales. Eso es muy cierto y de hecho el tema, lo que mencionabas, el miedo a perdérmelo, a mí me pasa también, obviamente pues vos y yo vendemos infoproductos, vendemos conocimiento, acompañamientos, en fin, y yo soy un comprador compulsivo de cursos y precisamente caigo recurrentemente en ese tema porque, claro, yo a pesar de que conozco qué es lo que sucede tras bambalinas y pues obviamente siempre busco mentores buenos, gente que yo siento que nos puede aportar, pero claro, termino comprando un curso de esto, pero ese curso que acabé de comprar hoy es muy similar al que compré hace un mes, con cosas similares, entonces también le toca ahí como organizarse un poco, pero venga, es tener foco también, ¿cierto? Porque muchas veces nos ponemos a escuchar muchas cosas y opciones de inversión hay muchas, ¿cierto? Si nos vamos al mundo de las cripto, al mundo de inversión en bienes raíces, es muy fácil uno estar picando aquí, picando allá, picando acá, pero posiblemente no logro tener el conocimiento adecuado en todas esas opciones o variantes que hay y eso de pronto me pudiera llegar a ser, si no lo hago bien, menos exitoso en esas 4 o 5 vertientes que voy atacando al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso mío particular, yo me focalizo mucho en bienes raíces porque es lo que conozco, es lo que domino, es lo que he estado haciendo esos últimos 17 años y sí me cuesta un poco darme la oportunidad de experimentar en otras cosas porque digo, madre, me va a costar. O sea, me va a costar más de lo que me cuesta analizar un proyecto inmobiliario si voy a analizar, no sé, el comportamiento de una criptomoneda, entender los fundamentales, todo lo que hay detrás de eso, no sé ni de lo que estoy hablando, pues madre, me va a costar más enfrentar algo muy nuevo. ¿Qué piensas tú sobre eso? O sea, ¿cómo de alguna forma también, hasta qué punto es sano tener cierto foco y hasta qué punto es bueno de pronto eventualmente abrirnos y darnos la oportunidad de experimentar otros, en este caso, vehículos de inversión? Yo te lo digo, yo he estado en conferencias de Bitcoin, de criptos, en fin, todo este tema,
pero fue madre, me cuesta darme esa oportunidad y también digo, de pronto más bien por estar pendiente a este otro tema, desatiendo lo que ya tengo. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bien, estamos como con una situación muy cripto, pero con ganas de comenzar a explorar hacia bienes raíces, que te lo comentaba el otro día. Y pues muy bienes raíces y como con inquietudes de este lado, ¿no? Pero yo pienso que el punto está en entender cómo apalancar las herramientas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Existen pues los ciclos de mercado en todos los mercados, ¿cierto? En algunos más rápidos que otros, en algunos toman décadas, en algunos toman pocos años, esos ciclos, ¿sí? Y pues al final, cuando tú comienzas a ver el movimiento del dinero, pues el dinero se está moviendo de mercado en mercado o de activo en activo. Por ejemplo, estos días el oro estaba llegando a máximos históricos y Bitcoin estaba cayendo. Probablemente hay dinero saliendo de ciertos activos hacia otros, ¿sí? Con los bienes raíces, pues pasa muy parecido. Hay gente que liquida para luego invertir en bolsa y luego saca de la bolsa y viene acá, ¿cierto? Entonces, si uno quisiera comenzar a abrir el espectro, lo que creo que debería tener en cuenta, más que ponerse a invertir en muchos lugares y a pulverizar el capital, es entender en dónde está el dinero, hacia dónde se podría mover el dinero y cómo me anticipo al movimiento del dinero. Que ahí eso es lo que uno trata de estudiar, anticipar el movimiento de la subida o de la valorización pues, de un proyecto, ¿sí? Eso por un lado. O por el otro, pues digamos, utilizar herramientas financieras. Por ejemplo, uno puede utilizar sus bitcoins para sacar dinero prestado. Entonces, yo tengo un grupo de inversionistas con el cual ahorita lo que queremos hacer es coger parte de los bitcoins que hemos tenido guardados, pues digo bitcoins porque entre todos pues sumamos un capital. No queremos vender ahora porque ese es un capital que tenemos proyectado de largo plazo, pero queremos sacar un préstamo con garantía sobre nuestros propios bitcoins para comenzar a invertir en vehículos de menos volatilidad y pues de menor riesgo. Chévere. Entonces ahí es cuando tú no tienes que volverte un experto en todo, pero con que conozcas cómo funcionan algunas herramientas de cada sector, pues puedes entender en cómo maximizar las ganancias o cómo tratar de pues, jugar el juego a tener mejores rendimientos con lo que ya estás haciendo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que a todos a veces nos pica como bueno, y si este activo crece un montón y volvemos al FOMO y yo no estoy allá adentro y me pierdo la oportunidad, simplemente pues creo que eso se mitiga fácil y es tener un portafolio diversificado, 90% en lo que dominas y conoces, 10% en experimentos, porque igual todos tenemos como ese espíritu de intentar cosas nuevas, de divertirnos un poco en el camino. Y en eso pues yo no me pondría, digamos, a investigar muchos proyectos, ni muchas monedas en este caso, o de mí para allá pues como en muchos edificios o muchas propiedades, sino pues buscaría un experto que me diga, mira, con 2 o 3 proyectos y planteémoslo de largo plazo y vamos con calma en el portafolio y pues manejarlo como, yo lo llamo como pues esos capitales de mayor riesgo en donde te permites pues diversificar y como no quedarte completamente por fuera. Sabes que tengo el caso de Mónica Loaiza, no sé si la conoces, ella es una líder de inversión de nuestro equipo y a ella le encanta invertir en Bitcoin. Y cuando yo le dije, Mónica, cuando el Bitcoin baje, me avisas. Y hace como un año y medio, no recuerdo, 2 años, que estuvo como a $16,000. Sí. Y dije, Juan, es el momento. Y yo, fue madre. Y no di el paso. Y esta es la hora que me arrepiento como un berraco. Pero bueno, son decisiones y cosas que se tomaron en su momento. Pero mira que eso que te pasó a ti, sí, me pasa a mí con bienes raíces por desconocimiento. Claro. Y le debe pasar, pues seguramente a las personas que quieran incursionar en cualquier, incluso en el emprendimiento o en las inversiones. ¿Qué le dirías tú a ese Juan que tenía dudas como de tomar un paso? Yo creo que lo que decías ahorita era muy importante, es confiar en personas que ya han navegado, ya han transitado ese camino. Mónica, por ejemplo, también es muy experta en este tema de Bitcoin desde hace creo que 6, 7 años, es una gomosa de todo este tema
Y pues yo no tengo tiempo para ponerme a estudiar el Bitcoin a profundidad, que el halving, Sí, el halving, sí. eso, mira que no estoy tan perdido. Entonces, pues la verdad no me da, ¿cierto? Pero sí hay gente que lo conoce, tú, Mónica y otras personas más. Es cuestión, yo creo, de buscar bien esos mentores, esas personas que conozcan el camino, que estén metidos en el juego y que te demuestren que efectivamente tienen como éxitos reales, que tienen esa trayectoria y que sepan acompañar a personas, y de esa forma ya uno como soltarse y quitarse de lado un poco esa, no la responsabilidad, porque finalmente la responsabilidad de invertir es de cada quien, ¿cierto? Pero sí por lo menos confiar en el criterio y las recomendaciones que te dé una persona que tiene más expertise, y pues ahí sí es liberar, es soltarse y bueno, vamos a meterle una plática a esto y miremos cómo nos va. Y eso es lo que ustedes hacen también con su grupo de inversionistas, nosotros con el de nosotros de tantos proyectos que hemos analizado, creo que hemos analizado más de 1000 proyectos en los últimos 5 años, pues ya podemos tener la posibilidad de tener un criterio muy formado, y los análisis ya los hacemos muy rápido, tenemos herramientas para hacer los que ustedes seguramente también las tienen. Entonces es confiar en los que saben, buscar bien ese mentor, porque desafortunadamente también en el medio hay muchas personas que seguramente les pasa a ustedes y a nosotros que no tienen un conocimiento ampliado sobre el tema, de pronto han hecho 1 o 2 inversiones, les fue bien y ya son los gurús. Entonces sí creo que hay que hacer un trabajo bueno de conseguir un buen mentor, y apenas lo consigas, pues ahí sí confiar, soltar, aprender, también quedarte con los conceptos, pero dejarte llevar, porque si no, pues si vas a esperar a tener el conocimiento adecuado y volverte el experto en Bitcoin, en bienes raíces, pues van a pasar 5 o 6 años y no has hecho una inversión. Yo creo que estoy de acuerdo en eso, y una vez me preguntaron cómo eliges a tus mentores o a quienes te enseñan, y pues yo lo pienso como en dos puntos, y es, primero, que estén alineados con, digamos, como de forma ética o como con los valores pues, que yo considero como valores, y dos, que sean personas que yo haya visto en el tiempo que tienen resultados demostrables y sostenibles. Claro. Porque, pues sí, tú puedes tener resultados una temporada, pero pues yo no estoy aquí en un juego de a ver si me va bien 3 meses. Y eso es parte de la mentalidad. Yo estoy en un juego, Juan, de crear un patrimonio, de crear capital, de crear libertad real a través de la inversión de 5 a 10 años, ¿sí? Y pues a mí no me sirve ganar un poco de dinero hoy y luego perderlo todo. Y por eso, pues digamos, cuando yo quiero dar un siguiente paso a un nuevo proyecto de negocio o a un nuevo tipo de inversión, pues yo comienzo a ver a la persona por 1, quizás 2 años, Claro. no tengo necesariamente afán, ¿cierto? Y pues digo, bueno, veo que esta persona tiene casos de éxito, la gente lo recomienda, se ha sostenido en el juego, no era un tema de oportunidad y luego me salí. Y yo observo mucho eso como para decidir con quién me voy, porque si la persona ya estuvo 2, 3 años, pues entiendo que es algo que quiere seguir haciendo en el largo plazo, y pues yo no quisiera aprender hoy y luego pues no tener cómo seguir en el proceso. Entonces yo juego esto pues en una mentalidad de largo plazo, y aparte lo veo con algo que yo llamo los cohetes y los flotadores, ¿sí? Y es que tengo proyectos en los que me permito, digamos, más riesgo, y esos los llamo los cohetes. Son proyectos en donde quiero multiplicar el capital para luego, una vez haya multiplicado capital, pasar a los flotadores. Entonces, yo les digo los flotadores porque pues, los flotadores, sí, como echarse en una piscina a flotar. Y ahí es donde pues quiero comenzar a invertir en bienes raíces, pues que son más como los flotadores. Chévere, ¿sí? chévere. Inclusive entre los bienes raíces también uno puede encontrar ese tipo de inversiones, unas inversiones un poco más arriesgadas, que normalmente siempre cuando hay más riesgo hay más rentabilidad. Y muchas personas cuando me dicen, Juan, ¿y cómo empiezo en bienes raíces? ¿Qué me recomendás? Ahí un poco contrario a lo que puede parecer, mi recomendación es apostarle a proyectos o apostarle a vehículos de inversión que te permitan crecer ese capital que mencionabas ahorita. Porque si con un capital relativamente bajo tú estás buscando, pretendiendo que eso te genere una renta tradicional y que vivas de esa renta, pues no lo vas a lograr. O sea, si tienes 100 millones de pesos, vas a rentar, suponiendo que compres un apartamento de 100 millones, lo vas a rentar por 600,000 pesos, pero netos te van a quedar 400,000 pesos mensuales. Con eso
no vas a lograr hacer mayor cambio. Pero si más bien esa inversión la coges y estás más bien en el negocio de ganancias de capital, compras bien, vendes a precio de mercado, compras bien, vendes a precio de mercado, pues tu capital va a ir creciendo y ya va a llegar algún momento en tu vida donde tú digas, mira, ¿sabes qué? Ahora voy a empezar a migrar parte de mi portafolio, no voy a estar especulando tanto, sino que voy a bajarlo a esos flotadores, parte de mi portafolio, para ya dejar algo ya más tranquilo, que de pronto me demande menos tiempo y de lo cual no tenga que estar tan pendiente y tan atento. Te quería también comentar, Richie, para que me compartas un poco. En estos días estaba leyendo un libro de Mentes Millonarias de T. Harv Eker que me pareció muy bacano, no lo había leído, lo confieso, y estoy pues como engomado con él. Y él habla mucho sobre muchas veces como esos rayones o esas situaciones que tenemos del pasado, porque es que a mi papá le fue mal con las inversiones, entonces mi papá lo tumbaron en un proyecto inmobiliario, o a mi tío le pasó esta situación con criptos, en fin, ¿cierto? Hay miles de casos. Sí. Y como eso también llega y nos marca y nos pone un bloqueo, y de pronto por experiencias de terceros o inclusive en algún momento hasta experiencias propias, nos bloqueamos y no le damos la oportunidad o no analizamos bien por qué no funcionó, qué fue lo que se hizo mal en su momento, y el hecho de que se haya hecho mal en ese momento y no haya funcionado no quiere decir necesariamente que si lo hago hoy y lo hago bien, pues no vaya a funcionar. Posiblemente poder aprender de las experiencias del pasado y volverle a dar la oportunidad a una inversión que en su momento de pronto no se hizo bien, y en general como todos esos rayones o todas las situaciones que traemos del pasado y que así no seamos conscientes tienen un efecto en nuestra vida diaria en todo momento. Mira, quiero decir dos cosas sobre eso. Lo primero, y complementar algo con lo que dices, y es que incluso hay veces pueden haber buenas decisiones, pero el resultado salir mal. Porque pues hay un mercado, o sea, llegó COVID, ejemplo. Pues tú estabas tomando buenas decisiones, pero llegó una situación que pues no se veía, ¿sí? Entonces, lo primero es, esto que voy a hablar sale de un libro que se llama Pensando en Apuestas, es de una jugadora profesional de póker, que bueno, tienen que tomar muchas decisiones como sobre la mesa, ¿no? En caliente. Entonces ella dice que existen buenas decisiones, malas decisiones, buenos resultados y malos resultados. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tomas una buena decisión y da un buen resultado, pues bien, o sea, eso es como lo ideal, ¿no? Si tomas una buena decisión y da un mal resultado, se puede perder la confianza en uno o en el método. ¿Sí? Si tú tomaste una mala decisión y trajo un buen resultado, ese es el peor lugar, o sea, es el más peligroso, porque tú tienes confianza, pero en realidad es como coger un carro, ir borracho, llegaste bien a tu casa y tú dices, es que yo manejo mejor cuando estoy borracho. No es verdad, pero como tomaste una mala decisión que dio un buen resultado, de pronto dices, no es tan grave, no está tan mal. Y puedo redoblar la apuesta porque me siento confiado porque esa decisión equivocada me llevó a un buen resultado. Exacto. Y la última, pues es una mala decisión que da un mal resultado, que uno dice, bueno, pues tengo que tener la humildad para entender que me equivoqué, no dio el resultado esperado, entonces, ¿cómo mejoro? Es un lugar pues muy sano para estar porque es donde se puede abrir el camino al aprendizaje. Entonces, con eso la mentalidad es entender, primero, ¿fue una mala decisión que trajo un mal resultado? ¿Fue una mala decisión que trajo un buen resultado? ¿Fue una buena decisión que trajo un mal resultado? ¿O fue una buena decisión que trajo un buen resultado? ¿Sí? Entonces, un inversionista de éxito, como yo pienso que eres tú, pues seguramente ha tomado a veces malas decisiones. También hoy en día toma muy buenas decisiones que traen muy buenos resultados y ahí te mantienes la mayoría del tiempo. ¿Sí? Pero porque tú tienes un método, un sistema que te permite saber si estás tomando una buena decisión o no. Entonces, lo primero es entender que la toma de decisiones tiene como ese tema del resultismo. Y es, si me fue bien, fue una buena decisión, o si me fue mal, fue una mala decisión, y no siempre es así. Entonces, primero, tocar eso. Ahora, vino esa situación del pasado, o vino esa situación difícil, un familiar perdió dinero, un pariente quebró un negocio, etc. Como esos puntos pues, que quedan grabados en la mente y que quedan grabados como en las emociones. Hay una herramienta en programación neurolingüística que se llaman los metamodelos. Y son preguntas
para derribar como esas creencias o derribar como esos pensamientos que pueden estar muy arraigados. Entonces, por ejemplo, mi papá perdió en un negocio. Lo que la mente, digamos, asocia es, por ende, entonces, pues yo no soy bueno haciendo negocios, o si me arriesgo pierdo, o pues si uno invierte va a perder. O sea, la mente comienza a generar asociaciones ahí. La pregunta, digamos, que puede ser ahí es, ¿cómo el hecho de que en el pasado haya habido esa situación significa que en el futuro se va a repetir? Entonces, en términos, digamos, como la herramienta como tal es, ¿cómo el hecho de X significa Y? Tú con eso puedes destruir un montón de afirmaciones. Claro. Como el hecho de que emprendas significa que vas a fracasar. Como el hecho de que a tu papá le haya ido mal significa que a ti te va a ir mal. Como el hecho de que también puede funcionar en contra, ¿no? Como el hecho de que a Juan le vaya bien significa que a mí me va a ir bien. Bueno, ahí hay pues como un trabajo inverso de la idea es utilizarlo para derribar las creencias limitantes. Como el hecho de que el 90 o más del 90% de las personas fracasa significa que yo voy a fracasar, ¿sí? Entonces, el punto es cuestionar la creencia mirando qué es verdad y qué no es verdad, qué es opinión y qué es hecho. Y sobre los hechos, entonces ahí sí armar un plan, porque los hechos pues son irrefutables y los hechos te permiten como tomar decisiones racionales. Entonces, lo primero es eso, ¿cómo el hecho de tal? Si de pronto como con la sola pregunta uno sigue muy atascado, porque cuando son situaciones del pasado que fueron traumáticas, hay memoria emocional, no es tan fácil de superar. Entonces hay que hacer la conciencia de cómo me siento cuando pienso en tal. Por ejemplo, ¿cómo se siente Juan cuando piensa en tal quiebra? ¿Cómo se siente Juan cuando se acuerda pues lo duro que fue vivir tal época, ¿no? Entonces seguramente aparece ahí pues miedo, tristeza, angustia, de pronto, no, mis papás se peleaban por dinero, entonces uno siente abandono, ¿sí? O sea, la asociación fue de abandono o, bueno, vergüenza, culpa, ¿sí? Identificar esa emoción y entonces entender que esa emoción no eres tú, esa emoción es consecuencia de una situación que hubo, pero que hoy, y ese es el tercer paso, de hecho lo hablaba T. Harv Eker ahora que lo mencionabas, y es disociar esa emoción o disociar esa idea. Es el momento en el que tú dices, vale, eso ya no soy yo. Ese no soy yo. Eso ya no lo quiero yo. Eso ya no me pertenece. Eso es una idea de mi papá o es una idea errónea o es una emoción de mi niño interior, pero pues que hoy ya no me pertenece y la quiero racionalmente sacar de mí. ¿Sí? Excelente. Y ya por último es, bueno, dejaste un vacío. No puedes dejar ese vacío porque entonces se va a llenar de lo primero que vuelva y entre. Y es conscientemente cuál es la nueva idea o cuál es la nueva sensación y por ende acción coherente que quieres tomar. Entonces tú dices, bueno, a partir de ahora voy a creer que sí puedo ser exitoso o a partir de ahora voy a creer que puedo invertir y tener rentabilidad o a partir de ahora voy a creer pues que sí puedo tener una empresa pues que dé prosperidad a pesar de lo que haya pasado antes. ¿Sí? Super. Y esa creencia rápidamente tiene que ir de la mano en coherencia con acciones que vayan alineadas, porque si no se queda en una idea, y si la idea no se comienza a reafirmar pronto en pequeños pasos por lo menos, se genera disonancia cognitiva y es como yo me creo millonario, pero las acciones y la realidad me dicen lo contrario, y entonces ahí vuelve y se puede perder la confianza. Ahí hay un proceso de 4 pasos, pues que, bueno, resumido, eso obviamente toma un poco de tiempo. No, excelente. Ahora cuéntanos, Richie, ya para ir finalizando, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y este regalo que nos trajiste, ¿qué significa y cómo lo manejas este tipo de temas o de logros con tu comunidad? Bien, pues lo primero es que me pueden encontrar como Andrés Richie V en Instagram o como Andrés Richie en YouTube. Y esas son mis 2 redes principales. Antes de finalizar y contar el regalo, pues darte las gracias por la invitación y siempre que pueda, pues va a ser un gusto estar aquí contigo o en los eventos o en lo que haya para hacer. Y sobre esto, ¿dónde lo puedo poner aquí? Este es un astronauta que representa el ir a conquistar el espacio, el ir a conquistar el universo. Yo tengo una frase en mi comunidad y es que si nos unimos como cohetes, digamos, como astronautas en nuestros cohetes, en nuestras naves, a conquistar el universo, vamos a poder derribar las naves enemigas. Las naves enemigas son el miedo,
las naves enemigas son las estafas, las naves enemigas son las personas que quizás quieran que nos vaya mal, las naves enemigas son todos esos enemigos, hackeos, fraudes, etcétera, cosas que pueden estar allá afuera, que si no nos unimos como astronautas en nuestros cohetes, pues nos podrían derribar. Entonces estos astronautas, pues yo se los doy a personas que admiro, a personas que quiero, a personas que tienen resultados, y pues hoy quería traerte este astronauta a ti. Muchas gracias, Richie. Bueno, ya saben, sigan a Richie en sus redes sociales también, una gran persona, buen conocedor de todo lo que sucede con todo este tema de criptomonedas, de mentalidad. Por eso lo invitamos el día de hoy y próximamente vamos a estar nuevamente invitándote para que hablamos más sobre el tema de mentalidad, porque pues aquí simplemente fue un abrebocas, pero ya con más tiempo vamos a poder abordar otros temas de mentalidad que posiblemente nos van a estar frenando como inversionistas. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, Richie. Y recuerden la frase que siempre decimos en nuestro podcast, es que para comprar solamente se requiere dinero, pero para invertir se requiere conocimiento y mentalidad. Así que los esperamos en otro episodio.